Si Dios no está trastornando tu manera de pensar, ese no es Dios. No hay dos voluntades, o es la voluntad de Dios o es tu voluntad. Pero en la voluntad de Dios se crece en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Realmente la mano de Dios se manifiesta en las personas que son hacedores de su palabra. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te revele en qué tienes que obligar las circunstancias para poder crecer. Hay un conflicto entre mis intereses y los intereses de Dios. Jesús está, a través de su ejemplo, pagando el precio. Nos está explicando a nosotros que cuando Dios te llama, te llama. Y hay cosas que tenemos que cortar. Hay ventanas que hay que cerrar para poder abrir otras ventanas hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice que debemos buscarlo a Él continuamente. Es algo que debe formar parte de nuestra cotidianidad. La búsqueda de su presencia, la búsqueda de su palabra, el entender sus principios y, por supuesto, aplicar sus principios. Nada hacemos con conocer los principios de la palabra de Dios si no los aplicamos. Realmente la mano de Dios se manifiesta en las personas que son hacedores de su palabra. Así que no importa si yo no sé mucho, pero lo poco que yo sé, yo lo aplico, yo veo la mano de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Porque todos esos principios Dios los ha dejado para bendecir nuestras vidas, para que marquemos la diferencia, para que resplandezcamos como luminares en un mundo que es una espiral decadente, en donde cada día hay menos presencia de principios y valores, o hay mucho más antivalores. Estamos llamados a ser luz y sal de este mundo. Aquí venimos a prepararnos. Siempre deberíamos ver la iglesia como una universidad donde yo voy, me preparo y cuando salgo a la guerra, cuando estoy en el campo de batalla, cuando es lunes, martes, miércoles y me enfrento a diferentes situaciones, ¿cómo respondo yo a esas situaciones? Es ahí donde se ve la sabiduría que solamente viene por parte de nuestro Rey y Señor Jesucristo. La enseñanza de hoy se llama Objetivos claramente establecidos. Así se llama esta enseñanza. Objetivos claramente establecidos. Qué bueno cuando tenemos claras nuestras prioridades. Cuando no estamos dubitativos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué pasará el año que viene, dónde estaré, qué es lo que voy a hacer, en qué voy a trabajar, sobre qué me voy a preparar. Pueden haber momentos en nuestra vida en donde nosotros tengamos dudas. Pero realmente cuando una persona tiene objetivos claramente establecidos, es como que le está dando al blanco constantemente. Puede ser que tú necesitas capital para poder emprender sobre algo que Dios ya te mostró. Puede ser que tú estés trabajando en un lugar para hacer los fondos que necesitas para pagar tus estudios, pero tú ya sabes hacia dónde vas. Tú tienes objetivos claramente establecidos. ¿Cuántos han estado en algún momento de sus vidas que no saben qué hacer? ¿Verdad que a todos nos ha pasado en algún momento? Hay personas en este momento que no saben qué hacer y ahí menos manos se levantan, ¿verdad? No voy a decir yo no sé qué hacer en este momento con mi vida. Pero Dios sí nos da ese discernimiento. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y que nos muestra todas las cosas. Él toma nuestras vidas y le da dirección, una dirección correcta, una dirección en la cual nosotros, si vamos cuidando cada uno de nuestros pasos, pues vamos hacia el cumplimiento del propósito que Dios ha preestablecido desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos predestinados. Una persona predestinada es una persona que antes de que viniera a la tierra, ya Dios sabía para qué iba a venir a la tierra. Cuando el Señor se le presentó a Jeremías, le dijo:
Yo he puesto mi palabra en tu boca, tú vas a ir y hacer lo que yo quiero que tú hagas. Tú eres un profeta a las naciones. Y Jeremías estaba así como que, profeta, ¿con qué se escribe eso? ¿Con qué se come eso? Pero el Señor le estaba diciendo, yo te entretejí en el vientre de tu madre. Es decir, cuando estaban ahí formándose los huesitos dentro del vientre de tu madre, yo ya te había dado como un profeta para las naciones. Eso no es solamente con Jeremías. Eso es con cada uno de nosotros. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Saca el nombre de Jeremías ahí y coloca tu nombre. Dios tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo. En Apocalipsis encontramos un versículo que dice: el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice que Jesús fue un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Podemos dimensionar esas palabras? Antes de que Jesús viniera al mundo, ya Él iba a morir por nuestros pecados, porque el Padre así lo predestinó. ¿Se entiende eso? No es con Jeremías, no es con Jesús, es contigo y también es conmigo. Yo quiero hacer el propósito por el cual Dios a mí me ha creado. Y espero que ese sea el anhelo del corazón de cada una de las personas que están acá, porque hoy vamos a reafirmar estas palabras. Esto es simplemente una introducción. Leamos unos pocos versículos y analicemos más. Hoy vamos a leer menos, analizar un poco más un evento que hubo en la vida del Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante lo siguiente: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Bueno, para hablar un poco acerca del contexto, dice: de 60,000 a 100,000 personas se reunían cada año en una ciudad en donde realmente vivían 25,000 personas. Familias enteras en largas caravanas viajaban juntas para celebrar la Pascua. Esta era una fiesta que se hacía cada año. Pero imagínense el movimiento de la ciudad, en donde hay una ciudad de 25,000 habitantes con 60,000 o de 60,000 a 100,000 habitantes. Había gente por todos lados que viajaban de todas partes. Ellos viajaban caminando y eran largos trayectos para poder llegar a disfrutar la Pascua cada año. ¿Me siguen hasta acá? Yo vengo de la isla de Margarita y en la isla de Margarita hay un par de fechas en el año en donde la isla se activa. Viene gente de tierra firme, viene gente de diferentes lugares del mundo. Y a la gente nativa de la isla le gusta cuando la isla se activa. A mí no me gustaba mucho.
Yo disfrutaba más la playa cuando la isla estaba sola que cuando estábamos en Semana Santa o en agosto o en diciembre. Pero eso era lo que estaba ocurriendo en este lugar. 60,000 a 100,000 personas estaban ahí y familias enteras viajaban, caminaban, conversaban. Y ellos fueron, tanto Jesús como María, a llevar a su hijo que tenía ¿cuánta edad? Dice la palabra. 12 años, lo hacían cada año, pero cuando él tenía 12 años, se acercaron a ese lugar, celebraron la fiesta y de repente cuando ellos están regresando por un camino de 3 días caminando, se dan cuenta que el niño no está. Imagínense que todos nosotros viajamos juntos, caminando para poder llegar a un lugar, 3 horas, 4 horas. Y de repente mis hijos están, no sé, con Meche. Yo digo, Meche, por allá está Sara. Isabela, sí, está acá. Ah, ok, mi hija Sara y Ricardo están con otra persona. Y vamos todos compartiendo y compartiendo. Yo me imagino que tanto José y María, eso fue lo que les ocurrió. No está el niño, no, viene allá atrás con el tío. Ah, ok, perfecto. Y siguieron caminando un día de camino. Porque iban con el tío. De repente van a ver al tío y el tío dice, mira, el niño no está con ustedes. No, no lo tienen ustedes. No, yo tampoco lo tengo. ¿A alguien se le ha perdido un hijo en algún momento? Levante la mano. ¿Cómo se sintió eso? ¿Por cuánto tiempo se te perdió? 15 minutos. Fueron como 15 años, ¿verdad? Esos 15 minutos. Mandaste a cerrar el centro comercial completo. Perfecto. No dejen bajar a nadie, que de aquí no me salga nadie. ¿A quién más se le ha perdido un niño? A ver, Yoli, ¿cuántos se te perdieron? 1, 2. Los dos. Los dos se perdieron, Ángelo y Robert. En el Zambi, en un centro comercial también. A nosotros se nos perdió Isaías en un aeropuerto como por 5 minutos. En un aeropuerto. De repente estamos despidiendo a mi mamá, a mi papá, y el niño, ¿dónde está el niño? El niño estaba por allá. ¡Qué locura esos momentos de tanta angustia! Yo no sé cómo hicieron José y María, porque dice que estuvieron un día caminando. No quiero creer que no le importaba a su hijo Jesús. Pero ellos iban caminando y de repente yo digo que se imaginaron que el niño iba con otra gente y de repente le preguntan, ¿dónde está el niño? No, el niño no está. Pero le preguntaron a este, sí, no, a este, no está el niño. Bueno, señores, llevamos un día caminando, eso significa que tenemos que retroceder un día más. Y llegaron nuevamente al lugar y ahí se encontraron una escena bastante particular. Estaba un niño de 12 años con los escribas ahí preguntándole y respondiendo también. La gente se asombraba de la sabiduría que tenía este niño, el niño Jesús. Yo creo que es la única parte en la Biblia donde se habla del niño Jesús, porque el niño Jesús también es una tradición que la gente habla del niño. Pero dicen que un niño de 12 años estaba ahí disertando con otras personas, conversaba, hablaba, preguntaba. Las personas que estaban a su alrededor se admiraban de su sabiduría, de la forma como él preguntaba, cómo respondía. Y esa es la escena. Y claro, obvio, María, mira, niño, cuando lleguemos a la casa, llega y le dice, niño, nos tienes angustiados. ¿Por qué tú estás en este lugar? Tenemos un día caminando para poder encontrarnos. Entonces Jesús se voltea y le dice, ¿por qué me buscan? Imagínense la respuesta de Jesús en ese momento. Primer punto que hoy vamos a aprender es, hay un interés en el corazón de Dios que es eternamente necesario. Que es muy diferente a nuestros propios intereses. Jesús sabía leer bien el corazón del Padre. Y como él estaba conectado con el corazón del Padre, él sabía cuáles eran realmente los intereses que vienen a ser intereses eternos. Ahí estaba María diciendo, niño, por favor, cuando lleguemos a la casa. Pero él estaba diciendo, ¿por qué me estás buscando? No entiendo, ¿por qué me estás buscando? Y después él le dice, en los negocios de mi padre a mí me es necesario estar.
Así que, primer punto que acabamos de leer dice, hay un interés en el corazón de Dios que es eternamente necesario. Yo quiero conectarme con ese interés. No quiero conducirme en mis propios intereses. Hay un conflicto entre mis intereses y los intereses de Dios. Hay un conflicto entre tus intereses y los intereses de Dios. Por esa razón es que Jesús dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Se lo está diciendo a su mamá. Qué impresionante, ¿verdad? Como un niño de 12 años la tiene clara. Y a veces nosotros, decíamos al principio, qué duro cuando nosotros no sabemos hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera tenemos que proceder. Pero Jesús con 12 añitos, yo digo, Jesús con 12 años debería estar en esta serie que se llama Valiente, sí, porque esto es un acto de valentía. Él está colocando correctas prioridades y muchas veces nosotros no sabemos colocar correctas prioridades. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad número 1? A ver, nuestra relación con Dios. Esa debería ser nuestra prioridad número 1. Pero hay algo en el aspecto familiar y filial que a veces intercede con respecto a ese interés número 1. Muchas personas han abandonado un llamado, han abandonado un ministerio porque no pueden establecer una división entre lo que es celestial y entre lo que es terrenal, filial o familiar. Pero esta fue la respuesta que él les dio. En los negocios de mi Padre a mí me es necesario estar. La palabra necesario significa algo que tiene que suceder inevitablemente. Jesús con 12 años obligó las circunstancias para estar e iniciarse en el lugar adecuado. Atención con esto de obligar las circunstancias. Muchas personas quieren hacer y deshacer, en el buen sentido de la palabra, para el reino de Dios, pero no quieren obligar las circunstancias. ¿Qué es obligar las circunstancias? Hay varios ejemplos que yo podría colocar para poder entender un poco más lo que significa obligar las circunstancias. Una vez escuché la historia de un pastor que antes de casarse con su esposa, él no tenía absolutamente nada. Nada. Él dormía en un pequeño cuarto en donde había una mesita en donde él dormía. Y cuando su esposa quiere casarse con él, le dice, mira, yo soy un pastor. El Señor a mí me llamó al ministerio. Y no tengo nada. Así que si tú quieres estar conmigo, debes comprender que esta es mi vida. Sea que Dios me dé mucho o que me dé poco, yo de aquí, de este llamado, no me voy a mover. Así que toma tu decisión. ¿Saben cómo se llama eso? Obligar las circunstancias. Mi pastor, cuando se iba a casar con su esposa, él tenía 2 o 3 válvulas de su corazón que estaban dañadas. Una válvula, perdón, me fui para allá. Yo no sé ni cuántas válvulas tiene un corazón, pastor. 4 ya. Tenía una mala, 3 buenas. Pero esto sí es literal. El médico le dijo, a usted le queda poco tiempo de vida. Así que cuando él se iba a casar con su esposa, él le dice, necesito que vengas a la consulta conmigo y que escuches a mi doctor. Entonces el doctor le dijo, quiero decirle que a usted le queda poco tiempo de vida. Y quiero que me lo diga delante de ella porque ella se quiere casar conmigo. Ah, ok. Mire, su esposo le queda poco tiempo de vida. Su futuro esposo le queda poco tiempo de vida. Entonces él dice, ok, perfecto, ya lo escuchaste. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, yo me quiero casar. Ah, ok, perfecto, vamos a casarnos. Obligar las circunstancias tiene que ver con entender tu posición y de acuerdo a tu posición viene lo demás. No que sea lo demás,
lo que a ti te demande lo que tú tienes que hacer. Pongo otro ejemplo. Aquí está Génesis en la parte de arriba. Génesis te voy a poner como ejemplo. Ella tiene mucho tiempo acá, en la iglesia, aprendiendo, formándose, capacitándose. Y muchas veces recibe llamadas de su mamá y le dice: hija, vente para Venezuela. Tú no tienes necesidad de estar allá, tú no tienes por qué estar en ese lugar, aquí tú lo tienes todo, vente. Dice: no, mamá, yo quiero formarme ahí en la iglesia donde yo nací, ahí yo me quiero formar, de ahí yo no sé si me voy a multiplicar un día, pero es ahí donde yo quiero estar. ¿Saben cómo se llama eso? Obligar las circunstancias. Muchas veces queremos que sea Dios el que nos llame, el que haga absolutamente todo, el que abra, el que guía, el que suba, el que baje, o sea, queremos dejarle todo el trabajo a Dios. Si Dios me llamó, pues Él verá cómo me mantiene. Si Dios me llamó, Él verá dónde me pone. Si Dios me llamó, Él verá qué es lo que hace. Y yo no quiero hacer absolutamente nada. ¿A alguien le ha pasado esto en algún momento? Dios no lo va a hacer todo. Se te va a pasar la vida porque tú tienes que obligar las circunstancias. En este momento yo te pongo como ejemplo porque se parece tanto a lo que ha sido nuestra vida. Cuando nosotros fuimos llamados por el Señor, yo tenía un buen trabajo, un trabajo donde ganaba bien. Y cuando me llamaron a trabajar a tiempo completo para el Señor, pues no era ni la cuarta parte de lo que yo ganaba. Pero ¿saben lo que yo estaba haciendo? Obligando las circunstancias. Porque yo sabía que cada día que yo estuviera en medio de la presencia de todo lo que ahí estaba ocurriendo, era un valor añadido para hoy en día estar haciendo lo que estamos haciendo. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te revele en qué tienes que obligar las circunstancias para poder crecer en el nombre de Jesús. Porque aquí está Jesús diciéndole a su mamá lo siguiente: mamá, ¿por qué tú me estás buscando? Y la mamá: bueno, niño, si supiera lo que te va a pasar. Mamá, en los negocios de mi padre a mí me es necesario estar. Y cuando vino esa respuesta, María y José se quedaron así como, dice la palabra que ella guardaba eso en su corazón, porque ella estaba como concadenando eventos. Mi hijo fue un milagro. Porque yo sé que no fue concebido de una manera natural. Fue un milagro. Hay palabra profética sobre él. Yo lo tengo entre mis brazos y lo estoy criando y me estoy enamorando de mi hijo. ¿Quién no se enamora de sus hijos, verdad? Pero yo sé que él tiene un propósito, tiene un destino. Yo pensaba que era a los 18, a los 25, a los 30. No, pero a los 12 él ya me está diciendo: mamá, necesito que comprendas que yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Muchas personas pierden el ministerio porque no le dicen a mamá o a papá: yo fui llamado por el Señor. O porque queremos agradar a mamá o a papá o a mi esposa o a mis hijos. Entonces priorizamos lo que no tenemos que priorizar. La prioridad es Dios. Y cuando decimos Dios es la prioridad, eso tiene un precio. Y estamos entendiendo que Jesús está, a través de su ejemplo, pagando el precio. Nos está explicando a nosotros que cuando Dios te llama, te llama. Y hay cosas que tenemos que cortar, hay ventanas que hay que cerrar para poder abrir otras ventanas hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero a veces, por no cerrar, no se abre. Para poder abrir, primero tenemos que cerrar. Y aquí el Señor está haciendo una clara división entre lo que es la prioridad. Mamá, la prioridad es mi Padre Celestial. En los negocios de mi Padre a mí me es necesario estar. Avanzamos. Más adelante dice: Jesús nos llama a involucrarnos en los negocios del Padre. Esto no fue solamente para Él. Jesús nos llama a involucrarnos en los negocios del Padre. Pastor, entonces usted me está diciendo a mí que yo tengo que trabajar en la iglesia. No, no te estoy diciendo eso, pero sí, tu vida y la mía están conectados eternamente a la iglesia.
Porque antes no estaban conectados, pero ahora sí están conectados. ¿Por qué a veces te pasa a ti, Génesis, que la puse como ejemplo, o a mí me pasaba? Yo le doy gracias a Dios porque yo no he ido a otra iglesia que no sea Centro Cristiano Casa de Alabanza. Ahí nosotros nacimos, ahí nos desarrollamos, ahí nos multiplicamos y ahí estamos trabajando, y eternamente yo creo que seguiremos trabajando. Porque, ¿por qué digo gracias a Dios? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, entonces vemos en una iglesia que algo funciona de una manera, vemos en otra iglesia que algo funciona de otra manera y de otra manera y de otra manera, pero cuando ya Dios se te revela, tú dices: me conecto con una visión, ahí yo crezco, ahí yo me formo, ahí yo me multiplico, porque yo estoy conectado eternamente a un propósito que Dios ha establecido en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Jesús nos llama a involucrarnos en los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? No es solamente una reunión cada domingo, las cuatro paredes, o cantar bonito, tocar un instrumento. El Señor te ha formado en el vientre de tu madre para que tú seas de impacto y de influencia en las esferas donde Él nos va colocando. La semana pasada decíamos acerca de los cristianos a la secreta. No seas un cristiano a la secreta. Cuando tú compartes tu fe con otra persona, tú estás estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Si eso es cierto, lo contrario también. Si tú no te atreves, si tú no hablas, si tú no compartes tu fe, lamentablemente no estamos haciendo el trabajo. ¿Se entiende esto? Jesús nos llama a involucrarnos en los negocios del Padre. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre es necesario estar? ¿Qué significa necesario? Lo acabamos de decir. Necesario es algo que inevitablemente tiene que suceder. Si alguien no encuentra enfoque en eso, yo no sé en qué más se puede encontrar enfoque, ¿verdad? Inevitablemente tiene que suceder. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo debo alegrarme cuando la iglesia crece. Yo debo alegrarme cuando la iglesia alcanza. Yo debo alegrarme cuando la iglesia va. ¿Saben que Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Qué dijo Jesús? Dijo: id. No dijo: vengan a la iglesia. Jesús nos mandó a ir. Jesús nos mandó a movernos. Jesús nos mandó a conocer, a impactar, a meternos, a infiltrarnos en la sociedad. No es: ok, el domingo a las 11 vengan a la iglesia, el domingo a las 11 ven. No, entonces yo no estoy yendo, yo los estoy extrayendo. Yo tengo que ir, porque eso fue lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Cuándo tú puedes ir? Mañana. ¿Cuándo tú puedes ir? Hoy en la tarde. Tú puedes ir en el nombre de Jesús a conocer, a impactar, a influenciar, a escuchar, a abrazar, a consolar, a aconsejar. Porque ese es el propósito que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Aquí venimos a celebrar. Pero el trabajo está afuera, no está aquí adentro. Gracias a Dios, porque cada iglesia en cualquier parte del mundo es una red en donde cada día más personas se van añadiendo. Perfecto. Pero y el lunes y el martes y el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Bueno, Dios nos ha enviado a ir y a ser discípulos. Amén. Dice acá, Jesús nos enseña correctas prioridades. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cómo están tus prioridades hoy en día? La prioridad de Jesús eran los negocios del Padre. Si quieres recibir un buen consejo en esta mañana, que tu prioridad sean los negocios de tu Padre. Si tú no conoces a tu Padre, comienza conociendo al Padre.
Comencemos conociendo a Dios. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú vas conociendo a Dios, hay un doble proceso que va ocurriendo dentro de ti. El reino de Dios va creciendo y nuestros propios intereses van disminuyendo. Decía Pablo, lo que para mí era ganancia, ahora es pérdida por causa de tu nombre. Tú vas perdiendo el interés por muchas cosas que te apasionan antes de conocer al Señor, porque tú quieres es llenarte de Dios, llenarte cada día. Quiero conocerte, quiero hacer algo. Sé que me formaste con un propósito, Señor. ¿Qué hago para poder establecer tu reino? Quiero ser utilizado, yo quiero ser una herramienta. Después el Señor te va mostrando cosas que tenemos que ir sacrificando, haciéndole tiempo para poder estar cada día más llenos de la unción del Espíritu Santo de Dios. Saben que a mí me gustaba surfear antes, ¿no? Y cuando yo llegué a la isla de Margarita, esa era una de mis prioridades. Y el Señor nos dio el regalo de poder vivir en una zona en donde había una playa hermosa que era para surfear. Así que yo podía tranquilamente, si trabajaba a las 8 de la mañana, ir a surfear a las 6, de 6 a 7 y media, voy a la casa, me cambio y a las 8 estaba ahí en mi trabajo tranquilo. Ese era el tipo de cosas que yo podía hacer. Pero cuando el Señor me llamó, nosotros estábamos en el servicio de jóvenes. Y bueno, mi esposa siempre dice que ella iba para la playa sola porque íbamos hasta la orilla, yo la dejaba ahí, me iba a surfear 1 hora, 2 horas, regresaba, le decía, amor, ¿cómo está todo? Bien, ok, perfecto, ya vengo, y me iba otra vez a surfear. Eso se vuelve algo adictivo, ¿ok? Y llegó un momento en donde yo llegaba a los jóvenes, al servicio de los jóvenes, pero llegaba cansado, 3, 4 horas de estar en la playa. Después, bueno, amor, mira, a las 5:30 de un servicio de joven, entonces yo te busco, vamos al servicio. Entonces, literal, me quedaba casi dormido, porque tenía todo el sol del mediodía y estaba cansado. Y el Señor ya me empezó a decir, hijo, hay algo que me tienes que entregar. Y yo, no, Señor, pídeme cualquier otra cosa, pero eso no me lo pidas, por favor. Si tú supieras. Yo vengo desde Mérida hasta la isla de Margarita y venía era por esto, no por conocerte a ti. Yo venía era para surfear en la isla de Margarita. Entonces el Señor perfecto, no pasa nada. Ay, Dios mío, ¿por qué me traes hasta acá? Un día, yo voy con mi tabla, literal, amor, te quedas en la casa, voy a la playa, llego a la playa, estoy cerca de meterme al mar y hay una pareja, un caballero, una mujer ahí tocando una guitarra al frente del mar, y sentí la voz de Dios audible que me dijo, háblales de mí, ¿ok? Así que yo voy con la tabla, los miro a ellos y después miro al mar así, miro la ola y yo los miro a ellos y miro la ola y yo, no, Señor, ya va. Y me fui al mar. No habían pasado 5 minutos cuando me caigo de la tabla, salgo del mar y lo primero que me entierro aquí en la frente fue la tabla. Yo pongo mis manos así, estaban llenas de sangre. De repente me voy a un hotel, me miro en el espejo y estaba mi nariz así como 3 veces el tamaño que la tiene. Y yo, Dios mío, ¿qué me pasó? Llego a la casa y Selene, ¿qué te pasó? Nada, eran 2 caras, no era una cara, eran 2 caras. No me pasó nada, gracias a Dios no me pasó nada. En ese tiempo yo estaba yendo a un centro de rehabilitación en donde hay jóvenes que los rehabilitan a través de la palabra de Dios. Así que yo iba cada jueves a predicar la palabra de Dios. Entonces ya estaba dando como mis primeros pasos. Pero ese día, ahí en ese lugar había un joven que se llama Jonathan que surfeaba. Y yo le digo a Cele, si tú supieras lo que me pasó hoy. Entonces ella me escucha, yo le cuento y le digo, hasta hoy voy a surfear, ya no voy a surfear más. Y me dice, ¿qué? Sí, voy a ir al centro de rehabilitación, voy a encontrar a Jonathan y le voy a decir, mira, esta es mi tabla, te la regalo, no quiero saber más nada de esto. Yo pasaba todos los días por mi casa, por la playa Huacuco, y volteaba y la gente estaba surfeando. Y yo no me permitía voltear a la izquierda porque la tentación era tan grande y sigue siendo, que yo sabía que para mí eso significaba un precio que pagar para poder obtener cosas más grandes en el nombre de Jesús.
Y eso es un simple ejemplo de todas las cosas que nosotros como familia hemos tenido que sacrificar para poder estar en el lugar donde estamos o haciendo lo que estamos haciendo. Cuando yo conocí a mi esposa, sigue amando los caballos, llegó a tener 5 caballos, tenía caballos por todos lados. Tuve que aprender a montar caballo porque si no, no estuviera ahí mi esposa al frente mío. Pero es algo que ella ama con locura, lo sigue haciendo. Pero cuando uno recibe un llamado por parte de Dios, Dios no te va a decir, mira, yo te estoy llamando con tabla de surf incluida, te voy a dar 4 caballos, una finca, tú quieres tu finca, te voy a dar. No, tú no sabes a dónde te va a llevar Dios, pero tú tienes que entregar, tú tienes que sacrificar. Tú tienes que, el otro día, ahorita que te veo Freddy, y creo que todo lo que estamos hablando es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hay una de nuestras iglesias en Isla Margarita que se llama Centro Cristiano Casa de Alabanza en Punta de Piedra, donde está el pastor Ronald, en donde él trabajaba siendo payaso para unas fiestas. Esa era su profesión. ¿Cómo se formó esta iglesia? Esta iglesia se formó porque él empezó a reunir niños. Y de repente los niños, porque él quería hacerles un acto y poder llevarles la palabra de alguna forma, empezaron a llegar con sus papás. Y empezaron a llegar los niños con los papás, los niños, hasta que llegó un momento en donde él dijo, listo, aquí hay una iglesia, mis pastores, esto es una iglesia. Y va a llegar un momento en donde ya no podrás seguir trabajando en tu profesión porque tú eres el pastor y tu esposa de esta iglesia. ¿De qué estamos hablando en esta hermosa mañana? Todos tenemos un precio que pagar. Yo no le estoy hablando a pastores, no le estoy hablando a líderes, le estoy hablando a toda la iglesia. Porque sea donde sea que Dios te quiera colocar, hay un precio que pagar. Dios no lo va a hacer todo. Dios te va mostrando, el Espíritu Santo te va conduciendo. ¿Qué hubiera pasado si aquel día en donde mi pastor le dice a su esposa, mira, ¿escuchaste a mi doctor que me dijo que me voy a morir? Sí, ¿te quieres casar conmigo? Yo hubiera dicho, no. Ah, bueno, perfecto, ya, no. Pero la prioridad era la prioridad. Yo quiero que tú sepas lo que está pasando. Porque las prioridades deben estar claras para cada uno de nosotros. Sea Dios veraz, dice la palabra, y todo hombre mentiroso. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios determina algo, eso avanza hacia su cumplimiento. ¿Por qué dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? Porque nosotros los hombres le queremos buscar la vuelta a todo y hacerlo a nuestra manera. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo cosas que Dios ni siquiera nos está pidiendo? Pero nosotros decimos, no, pero yo la voy a hacer así, pero voy a hacer por otro lado. Mentira. Tú ya sabes qué fue lo que Dios te pidió. Yo hubiera dicho, no, bueno, yo lo quise hacer. Señor, yo le voy a hablar a esas personas, pero me deja surfear un ratico, por favor. Dale. Pero realmente, aquel día yo aprendí que cuando Dios te habla, lo mejor es obedecer de forma inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Los veo muy serios, parece que están regañados. ¿Seguimos o paramos? Escuchen esto, por favor, tómenle una foto a esto. La perspectiva divina trastorna los valores humanos y esto se hará evidente en el mundo venidero. Si Dios no está trastornando tu manera de pensar, ese no es Dios. Porque Dios trastorna nuestra manera de pensar. Los valores que nosotros traemos, la forma de hacer las cosas, Él lo trastorna todo. Lo trastorna absolutamente todo. Y dice la palabra en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este verso no es para ti. Perdón, este verso no es solamente para Jesús, es para ti. ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría,
en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La única manera es cuando tú estableces correctas prioridades. De otra forma, te estás engañando. Nos estamos engañando, Es tan fácil engañarse con el Señor. Y a ver, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que lo que estamos recibiendo en esta mañana se comprenda a nivel personal. ¿Ok? Puede llegar a ser un poco complejo lo que estamos diciendo. Porque yo tengo ahí, voy construyendo mi castillo de barajas, ¿sí? Pero Dios es especialista en derribar castillos de barajas. No hay dos voluntades. O es la voluntad de Dios o es tu voluntad. Pero en la voluntad de Dios se crece en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso era lo que estaba experimentando Jesús cuando tomó correctas prioridades. Y hay personas que te van a querer bajar de ese lugar. Hay personas que te van a querer arrastrar. Hay personas que te van a decir, pero no tanto. ¿Por qué tú eres tan fanático? ¿Alguien le han dicho eso en algún momento? Tampoco así. Pero si es así como Dios lo está poniendo en mí, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a las personas que nunca han hecho nada? Cuando Dios mete pasión en tu corazón, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar por esa pasión. Déjate llevar por esa pasión. Había un versículo que no dijimos. Este verso que dice, cualquiera que haya dejado casas. Mateo 19:29, por favor, si lo tienen. Gracias, ya estaba ahí. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto no significa que abandones a tus padres, ni a tu madre, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Esto significa que todas estas cosas están por detrás en el lugar de prioridades. Porque el primer lugar de prioridades lo tiene Dios. Lo tiene Dios. Ahí no hay discusión. Pero dice la palabra, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué belleza! ¿Cuántos quieren dejar todo lo que haya que dejar por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Es una poderosa invitación lo que Dios te está haciendo en este momento. Es una poderosa declaración lo que uno hace cada vez que canta, lo que estábamos cantando hace unos minutos atrás, podemos volverlo a cantar. Después de escuchar esta predicación, yo creo que algunos no van a cantar. No, la verdad, porque hay muchas personas que no están listas para poder dar un paso de fe y decirle al Señor, Señor, voy a hacer espacio, haz con mi vida lo que tú quieras. Eso fue lo que cantamos. Lo decimos de la boca para afuera, pero no de la boca para adentro, aunque implique pagar un precio en donde probablemente no tengas que vivir la calidad de vida que estás viviendo en este momento. Porque no fue Jesús el que dijo, señores, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Van a haber momentos en donde mi almohada va a ser una piedra. ¿Quién me quiere seguir? Parece que Jesús quisiera que no lo siguieran, ¿verdad? Porque con esa oferta, pero Él es claro desde el principio. Tienes que aprender a comer en banquetes y también en banquetas. Hay momentos donde hay momentos donde no hay. Pablo decía, yo no tengo problema con eso. Sé vivir en abundancia, yo sé vivir en escasez.
Yo estoy bien cuando hay mucho, yo estoy bien cuando hay poco. Y después Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué mal interpretado está ese versículo. La gente se para al frente de un carro y le dice, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿me das este carro? No, eso no quiere decir ese versículo. Lo que quiere decir ese versículo es que Dios te da el carácter para sentarte en banquetes, pero también te da el gozo de poder sentarte en banquetas, que no dependa lo que te pones o lo que no te pones, lo que te comes o lo que no te comes, lo que haces o lo que no haces. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso es que Jesús es súper claro cada vez que nos habla directamente al corazón. Pero ¿sabes qué está haciendo? Aunque a veces dé temor la invitación del Señor, Él está firmando tus rodillas. Él está preparándote para la batalla. Inexplicablemente, las personas que menos tienen una riqueza dentro de ellos, una sonrisa, un gozo, un agradecimiento, una misericordia, una forma de compartir que uno dice, ya va, este es el que no tiene o el que tiene. No, el que no tiene, ¿y por qué está tan feliz? Pero el que tiene, ¿por qué está tan amargado? Bueno, probablemente porque tiene mucho, está amargado. O lo que estoy diciendo es mentira. ¿Han ustedes conocido personas de humilde condición que tienen dentro de ellos una riqueza que tú dices, esto no lo paga nadie? Son personas tan especiales, tan hermosas. Hay tanto que aprender. Están dados, ven una necesidad y lo que no tienen lo dan. Ah, no, pero el otro está contando ahí y no le llegan las manos a los bolsillos. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Para ser como Jesús, tienes que prepararte cada día más. Establecer correctas prioridades y que sea Dios manifestándose cada día más, estableciendo nuestro llamado, mostrándote el precio que tienes que pagar. Págalo. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Pagar un precio para conquistar el propósito por el cual Dios nos ha formado a cada uno de nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, nos colocamos de pie.